Amados hermanos, los amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos de que ahí estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en una crisis donde ya no es simplemente una enfermedad del virus, del coronavirus, sino que ya es una pandemia, porque hay muchos países que no solamente están infectados, sino que ya hay muertes y hay hogares donde se lamentan las pérdidas de los seres queridos, y es razón por la que tenemos que buscar nuestro auxilio, nuestra medicina, nuestro refugio. Y ¿de dónde vienen nuestras fuerzas para poder sostener este impasse? Hermanos, amigos y todos los que puedan estar meditando esta palabra del Señor conmigo, pues hagamos un alto y meditemos realmente y veamos qué necesitamos para poder ayudar, así la palabra es ayudar a aquellos que lo necesitan. Hay mucha gente necesitada. Tal vez tú no estás infectado, tal vez tú tienes provisiones, pero sabes, déjame decirte que hay mucha gente que ya está llorando las pérdidas de sus seres queridos. El título, pues tal vez no sea el adecuado, tal vez no sea el indicado, pero yo creo que es apropiado para esta hora. Dice Dios con nosotros. Nosotros como cristianos sabemos que Dios siempre está con nosotros. Jesús dijo que si nosotros creemos en Él y le creemos y le obedecemos, pues Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, leyendo la palabra de Dios, yo encontré en Jeremías un versículo donde nos habla algo muy importante. Y empecemos a leer la palabra de Dios y vamos meditando algo sobre que nos puede ayudar a tener mayor firmeza de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El texto bíblico se encuentra en Jeremías, el capítulo 16, el verso 19. La palabra de Dios dice así de esta manera: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Pues realmente la palabra de Dios es clara. Aquí reconoce Jeremías y dice: oh Jehová. Se dirige solamente a aquel que desde el principio conoce e hizo todas las cosas. Cuando nosotros nos encontramos en dificultad, como estamos en esta situación, pues no tenemos otro recurso que mirar realmente dentro de nosotros cómo estamos, qué nos falta y qué debemos hacer. La palabra del Señor nos invita a tener una mayor confianza, a tener una mejor certeza de lo que hemos creído. Y es por esa razón que la palabra de Dios nos dice que quién es nuestra fortaleza, quién es nuestra fuerza y en quién encontramos refugio. Pues si nosotros nos centramos y buscamos palabra de Dios que afirme estas tres frases, como la hizo Jeremías, dice: fortaleza mía, refugio mío y fuerza mía. Ahora, ¿quién es esa fortaleza? ¿Quién es ese refugio? ¿O quién es
la fuerza, Jehová. Es el único que puede tener esas tres cosas. Pero si vamos a ver quién es nuestra fortaleza, vamos a leer Jeremías 15, el capítulo 15, el verso 18 y 21. Y aquí nos dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herencia desahuciada no admitió curación? Serás para mí como ilusoria, como agua que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres y yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahora, cuando nosotros tenemos miedo, temor, cuando nos invade el pánico, lo único que hacemos es refugiarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia fuerza. Y tenemos que aprender que la palabra de Dios nos dice que dentro de todo ese mal saquemos lo bueno. Y lo bueno que tenemos que sacar es que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que puede ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Si nos imaginamos una fortaleza como está diseñada, pues nos imaginamos con unos muros de 3, 4 metros de ancho y de altura pues unos 6, 7, 8 metros. Imagínese usted dentro de ese muro, de esa habitación. ¿Alguien puede hacerle daño? No, como humanos no. Pero si nosotros nos descuidamos, salimos de esa muralla, pues vamos a ser fácilmente alcanzados por el mal. Por esa razón es que nosotros tenemos que aprender dónde refugiarnos. Jehová es esa fortaleza. Jehová siempre quiere tenernos dentro de su fortaleza. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pues la fortaleza de Jehová. Si nosotros descuidamos esa fortaleza, vamos a ser presa fácil del mal. Ahora, en Isaías 41:10 es un pasaje muy conocido y nos dice: no temas. Y ahí nos da la respuesta, el por qué. Dice: porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está allí como gigante para defendernos en caso de la adversidad. Y hoy vivimos una adversidad que no lo podemos ver. No sabemos dónde se encuentra. Algunos dicen que se encuentra en las salivas, en lo que tocas, otros dicen en lo que respiras. Realmente no sabemos. Así como nosotros no podemos ver el poder de Dios, también nosotros humanamente no podemos ver el mal que nos aqueja. Pero Dios, que es un ser espiritual, un ser totalmente divino y todopoderoso, pues Él sí sabe y ve más allá de lo que nosotros no podemos ver. Y como Él sabe y ve, entonces a nosotros nos invita que no tengamos temor, no al miedo. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que si tenemos temor, matamos nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no podemos agradar a nuestro Creador, no podemos
levantar la cabeza y alabar su nombre, pues estamos tan igual como una persona que no conoce a Dios. Pero sé que Dios en su infinita misericordia quiere también llegar hacia ellos. Y por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros somos esos centinelas para que estemos vigilando. Y tenemos que llevar esa palabra de verdad hacia aquellos que no conocen. Tenemos que aprender que nosotros no estamos aquí simplemente para creer y quedarnos sentados. Somos portavoces de Dios. Somos portavoces de la verdad y tenemos que llevar esta verdad. Que queremos librarnos de toda esta peste, de todo este mal, de todos estos virus, pues tenemos que aprender a llegar a esa fortaleza. Debemos llegar al refugio donde no puede llegar el mal. Y Jehová es nuestra fortaleza. Deuteronomio 31, 6 al 8 dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y aquí nos narra un poquito de cómo Moisés entrega el mando a Josué. Y dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, que a sus padres les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Aquí hay algo muy importante. Para que nosotros lleguemos a ese refugio que es nuestra fortaleza, Jehová, hay un requisito y es parte nuestra. Y nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Pues cuando tenemos temor, nosotros no sabemos qué hacer. Nos quedamos inmóviles y nos quedamos aún sin pensamientos coherentes con los que podemos hacer frente a cualquier adversidad. La aflicción está allí, presente siempre. Pero nosotros tenemos que aprender a cobrar ánimo. Eso significa que nosotros mismos, entre nosotros, como hermanos en Cristo, como familias, animarnos a respetar las reglas. Pues si a mí me dicen no salgas 3 días, pues tengo que obedecer. Recordemos en las plagas de Egipto, cuando el pueblo de Israel tenía que ser liberado la noche anterior, cuando tenían que derramar la sangre del cordero y pintar los dinteles de las casas, esa sangre en plena oscuridad no se ve. Pero ¿cómo la muerte tendría que saltar esas casas? Porque el Espíritu de Jehová es el que sí sabe. Y Él sí todo lo ve, aún lo desconocido. Y los judíos, el pueblo de Israel, que obedeció esas reglas, pues fue librado. Pero aquellos que no obedecieron, como el pueblo de Egipto, no pintaron los dinteles con sangre de cordero. Y por lo tanto, al día siguiente, estuvieron llorando y lamentando la pérdida de sus seres queridos. Todo primogénito fue muerto. Hoy en día, la población, la gente, el ser humano, aún es duro de corazón, duro de cerviz, no entiende el peligro que acarrea.
sale a la calle sin respetar y cuando vuelve infecta a su familia, infecta al quien está cercano. ¿Y cuál va a ser el fin? Pues la pérdida humana. Pero Dios, en su bendita misericordia, nos da las armas necesarias para que nosotros podamos tener ese refugio. Pero solos no podemos. Necesitamos fuerzas para ello, porque nosotros somos débiles. Por naturaleza, nos olvidamos de los preceptos del Señor. En esta parte 2, donde dice mi fortaleza, vamos a leer Isaías 40, 29, 31. Isaías 40, verso 29 al 31. Dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues realmente la palabra de Dios aquí nos habla en dónde está nuestra fuerza. Está en Jehová. Él es nuestro dador de fortaleza. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro pronto auxilio. Él en medio de toda tribulación. ¿Por qué? Porque Él tiene el control aún cuando nosotros creemos que ya no hay solución. Nuestras fuerzas no nos dan para más, pero sí Dios en su infinita misericordia tiene esa fuerza que a nosotros nos falta. Él es todo para nosotros y cuando Él se mueve, pues todo lo hace fácil. Y tenemos que aprender a confiar en Dios para que tengamos esa fuerza necesaria y podamos restaurarnos y aliviarnos de nuestro cansancio. También tenemos en 2 de Corintios el capítulo 4, el verso 8 al 10 y el 16. La palabra de Dios dice así en 2 de Corintios 4, el verso 8, 10 al 16. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayemos. Antes aún, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué hermoso es este pasaje. Esto es la fuerza en medio de nuestra debilidad. Nosotros, nuestro cuerpo de carne y hueso, cada día, haya enfermedad o no haya enfermedad, haya peste o no haya peste, este cuerpo se va a ir desgastando cada día, porque es la ley de la vida. Se envejece. Pero lo que tenemos, gracias al Señor, es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros interiormente vamos a ir renovándonos cada día. Y nos vamos a sentir con más fuerzas. ¿Por qué? Porque no habrá tribulación que nos agobie, no habrá dolor que nos mitigue y nos haga desistir de seguir el camino. Tenemos la fuerza en nuestro
Señor Jesucristo. Él venció a la muerte. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También tenemos que mirar, como hemos leído en Jeremías capítulo 16, verso 19, hay otra frase que dice, refugio mío. Pues si nosotros vemos dónde es nuestro refugio, pues es Jehová, sigue siendo Jehová. Pero si vemos a la palabra fortaleza, imaginémonos una gran ciudad, una gran muralla, así es Jehová para nosotros. Y si vemos nuestra fuerza, también vemos que Jehová Dios nos da las fuerzas y nos renueva, así como puede renovar al águila, ¿no? De cada cierto tiempo y lo vuelve joven. Pero nosotros tenemos que buscar ese refugio. Es nuestra necesidad, no es la necesidad de Dios. Dios ofrece, pero está en nosotros buscar ese refugio. Está en nosotros ir a esa fortaleza. Está en nosotros animarnos a buscar ese bendito refugio. La misericordia de Dios está allí y está en nuestro ser el querer tomarlo. Y tenemos que aprender que ese refugio no es simplemente un simple refugio. Es algo más que eso. Si leemos el Salmo 59, 16 al 17, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Todos conocemos, todos sabemos que Dios es misericordioso. Todos sabemos que Dios, en su infinita misericordia, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ya no estamos andando a tropiezos, sino que ya sabemos y tenemos un objetivo que es la vida eterna. Pero tenemos que buscar ese refugio donde podamos librarnos de los dardos del enemigo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no será a aquellos que son de él, sino será a aquellos que se apartaron de él. Y ahí estamos nosotros. Pero también tenemos confianza que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Estad quietos, dice en el Salmo 46, 10, 11, 1. Y esto es que quiero que entendamos bien. Es muy hermoso y es lo que estamos viviendo ahora, pero no todos lo entendemos porque no todos leemos la palabra de Dios. Y cuando leemos esta palabra, estos versículos, realmente vamos a entender el por qué este tiempo de estar en casa. Dice la palabra de Dios en Salmos 46, el 10 al 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una tribulación que estamos pasando ahora. Es una necesidad, pero tenemos que aprender en medio de esta quietud, en medio de este estar en nuestras casas y no salir, aprender a confiar en Jehová. Busquemos la presencia de Dios
en nuestras vidas y busquemos aquel recurso que nos falta para poder entender y estar seguros. Y estar seguros realmente significa, pues estoy libre de todo mal, porque así dice la palabra de Dios. Él nos librará del día malo. Pues si confiamos en Él, buscamos eso, entonces Él lo hará. Pero ¿cómo lo buscaremos? ¿De qué manera buscaremos eso? No basta con saberlo, sino tenemos que esforzarnos. A Josué, cuando fue llamado a llevar al pueblo de Israel, Jehová Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa promesa es hoy día, es en esta hora, y tenemos que aprender a buscarlo. Y la fórmula se encuentra en Jeremías 33:3. Quisiera que compartamos esto y que lo hagamos. Hagámoslo nuestra en todo este tiempo. Busquemos Jeremías capítulo 33, verso 3. Y veamos qué nos dice. 33:3. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el verso 6 complementa este versículo que hemos leído. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Realmente, como seres humanos, necesitamos la paz. Como nación, necesitamos paz. Necesitamos ser sanados. Hoy en día se dice de que ya hay cura, de que ya hay vacuna, pero eso es un decir. Pero la verdadera sanidad viene de Jehová. Si a Él le parece bien, pues pronto seremos sanados. Porque Él dice: y traeré sanidad y medicina. ¿Quién traerá la medicina? Jehová Dios. Es el único, porque Él da el saber como el hacer. De Él es la ciencia, de Él es el poder, de Él es el reino, de Él es todo. Y si a Él le place, pues mañana estamos sanados. Pero antes Él quiere que nosotros vengamos a Él, reconozcamos que Él es el Dios Todopoderoso, a quien debemos alabar y glorificar su nombre, hoy, mañana y siempre, cada día. Y dice: clama a mí. ¿Qué significa clamar? Como su palabra lo dice, orar sin cesar. Tenemos que clamar con ruego, con súplica y alabanza. Y agradezcámosles al Señor por este buen tiempo de pasar con familia. Muchas veces hemos descuidado nuestras familias, pero el Dios misericordioso, en su bendita misericordia, nos ha dado un buen tiempo y nos ha aislado para reconocer que sin Él no se puede vivir en paz. Les agradezco realmente que hayan meditado conmigo en esta hora. Y quisiera, para terminar, orar un momento, realmente porque es necesario para algunos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, pues reflexionen si hay algo que en su interior
tienen que entregárselo al Señor, porque el Señor dice, dejar sus cargas, que yo os haré descansar. Pues dejémoslos de preocuparnos tanto y hagamos aquello que sabemos hacer: orar e interceder por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, por aquellos que no conocen la palabra del Señor y por aquellos que han de venir a sus pies. Muchos, a través de esta enfermedad, están recibiendo la palabra de Jesús y la verdad en sus vidas y aceptando a Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra de esta hora, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Somos humanos, Señor, pero aquí delante de tu presencia te damos gracias, Señor, porque nos has hecho entender que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestra fuerza, Padre. Gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos la verdadera sanidad. No solamente es de nuestro cuerpo físico, sino la sanidad espiritual que tanto nos hace falta, Señor, para ser transformados, para ser limpiados y para poder vivir en paz como tú lo quieres, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada persona que ve este video y que lo haga suyo esta promesa. Dios está sanando corazones. Amén.